Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. El espacio donde el pasado resuena en el presente y las historias antiguas cobran vida. Soy Jenny de Bernardo y hoy nos embarcaremos en un viaje místico hacia las alturas de Bolivia, donde los ecos de Inti, el hijo de Viracocha, resuenan en las montañas y las esmeraldas de Atahualpa brillan con un verde intenso. Nos sumergiremos en el significado sagrado del maíz, un elemento central en la vida y la mitología de los pueblos andinos. Prepárate para descubrir cómo estas historias no solo forman parte de nuestro pasado, sino que continúan influyendo en la vida cotidiana. Acompáñame en este viaje legendario. De Vicente Terán Erquicia, La leyenda del maíz. En la región de Collana existieron dos viejas tribus formadas por los ayllus de los Chayantas y los Charcas. Y a pesar de toda la armonía de todos los pueblos en la circunscripción del Collasuyo, aquellos ayllus no pudieron acabar con sus tradicionales disputas. Eran en realidad querellas originadas sin causa de enojo alguno. Una antigua costumbre había establecido que en determinada festividad se dispusieran pugilatos, luchas y guerrillas conocidas con el nombre de Champamacunacus o Tincus. Estos combates tenían un cierto parecido a los lances de honor de tiempos del medioevo europeo, y los guerreros asistían a aquellas justas revestidos de coraza de cuero. Por el bando de los Charcas se indicaba la lucha con flecheros que hacían hábiles escaramuzas y enviaban con los arcos de sus flechas proyectiles formados de ramas de árboles, y cuando se enardecían, sustituían sus inofensivas armas con flechas de curi, de bambú. Estas flechas estaban hábilmente aguzadas. Los chayantas, por su parte, hacían llover con sus ondas los frutos de los árboles. Pero los proyectiles, tan luego la fiereza de la lucha animaba a los combatientes, eran cambiados con piedras de agudas aristas. Y así, de año en año, se sucedían los Champamacanacus, que resultaban magníficos cuando había víctimas. Señal cierta de que serían años de abundante cosecha, pero malos cuando no corría sangre o si salían ilesos los combatientes de ambos bandos. Uno de aquellos años, siguiendo esta costumbre guerrero deportiva, Uiru, un muchacho del ayllu de los Chayantas, recientemente casado con Sarachochlu, la dulce y preciosa indiecita de Charcas, había ido al combate contra el ayllu de su mujer, pero ésta en su angustia se le había colgado del cuello rogándole que evitara marchar contra los suyos. Pero aquello habría sido una cobardía que habrían censurado los Chayantas, y no hubo disculpa ni persuasión posible. Uiru marchó a la lid, pero le siguió su esposa para evitar desgracias que presentía llegar. Comenzó la lucha, seguida de la bárbara algazara. Llovieron las piedras y los Charcas, enardecidos por la muerte de dos de los suyos, lanzaban flechas. Los Chayantas, por su parte, enviaban guijarros que, hendiendo el aire al girar de las ondas, iban a caer en las filas contrarias. Las voces y los gritos hacían más patético y más bárbaro el combate. Uiru
hacía girar su onda que chasqueaba al lanzar el proyectil. Sarachoghlu se encargaba de proporcionar las piedras. Cuando la noche amenazaba ocultar al dios de los incas, enrojeciendo el crepúsculo encendido de púrpura y como nunca, bañando el horizonte de montañas con un siniestro fulgor, una flecha de los charcas que salió del arco del padre de Sarachoghlu se clavó en el corazón de esta ñusta, que rodó por el suelo pálida y sonriente. Uiru dejó su onda e inclinado sobre el cadáver de su mujercita, la bañó con su llanto. Ayudado por sus compañeros, se hizo la sepultura en aquel mismo lugar. Y cuando todos se habían retirado a sus ranchos, solo Uiru quedó junto a la tumba de su adorada Sarachoghlu. El inconsolable esposo lloró mucho y con su llanto regó la tierra, que a la mañana siguiente dejó brotar una planta hasta entonces desconocida. Creció el tallo que cuidó con solicitud el inconsolable viudo. La nueva planta fue creciendo lozana, con el riego del llanto de Uiru, mostrando su tallo erguido, esbelto y arrogante, como en vida había sido Sarachoghlu. Y algo raro, esa planta tenía los mismos trajes, con los mismos colores que usaba la indiecita, enaguas de verde claro, pollerines superpuestos y algo más. Cuando llegó a su total crecimiento, devolvió a la tierra los cabellos de Sarachoghlu, los cuales se hicieron rubios con la luz del sol que le envió sus rayos de oro. En el fruto de la planta se reprodujeron también los dientes de Sarachoghlu, su rostro pálido pero sonriente, como aquel que mostrara la tarde fatal en que la flecha la hirió mortalmente. La hermosa indiecita, al salir del seno de la tierra en forma de planta, con todos los atributos que en vida tuvo, creció sostenida por la flecha de bambú que salió del arco de su padre y que la hirió en el corazón. Por eso la planta del maíz tiene la forma de flecha, cuyas cañas, cerca de la cabeza del choclo, conservan las lágrimas de Uiru. A esto se debe que sean dulces y un tanto saladas. Dulce, porque es la dulzura del amor. Saladas, porque en ellas queda la amargura del infortunado Uiru. La Esmeralda Sagrada de Antonio Díaz Villamil. Cuentan que una vez vivía en la sagrada Isla del Sol una linda princesita india llamada Wiñay-Kusi. Esta era una muchacha de unos 15 años. Pertenecía a una nobilísima familia del Cusco y había ido elegida por el Inca Huáscar para que fuera a formar parte de Ajliahuasi, el monasterio de las vírgenes escogidas, que debían alejarse para siempre del mundo y ser fieles sacerdotisas del más venerado templo dedicado al Padre Sol. La niña, orgullosa y alegre por la marcada distinción que había merecido, se despidió de sus padres y amigas. Enseguida, celosamente custodiada por los comisionados que había nombrado el soberano, se dejó conducir a la isla que se encuentra en el centro del lago Titicaca. Pasaron los años sin que nada extraordinario ocurriera en la isla. Las 100 doncellas que formaban el Ajliahuasi bajo la celosa autoridad de la abadesa
cumplían fielmente todos sus deberes. Por la mañana, antes de que apareciera el sol por detrás de las nevadas crestas de la cordillera, subían a la cumbre de la isla y encendían una fogata de palo de romero oloroso, cuyo humo aromático ascendía en forma de una blanca columna hasta esfumarse en el cielo. Enseguida sacrificaban una tierna llamita al son de cantos y música religiosa en homenaje al dios Sol. A mediodía se encerraban en el convento de piedra, edificado en la falda de una loma, para hilar y tejer los más delicados vellones de vicuña y alpaca para confeccionar los vestidos del Inca. Después de haber cumplido todos estos deberes, al caer la tarde salían a descansar. Unas trepaban sobre las breñas de una altura para contemplar desde allí el lago azul, donde a veces distinguían alguna lejana barquita de totora que bogaba en el horizonte. Otras bajaban a orillas del lago a pasear por la arena de la playa en grupos, ya sea para jugar con las nacaradas conchas que escondían o para relatar historias y hazañas de la vida y conquista de sus ilustres monarcas. Un día que las jóvenes terminaron de ofrecer el cotidiano sacrificio de la mañana, vieron venir por el lago del lado del norte varias balsas de totora, en el extremo de cuyos palos distinguieron la divisa de los enviados del Inca. Este hecho causó una gran alegría. Reconocieron que llegaban los mensajeros del Cusco que mensualmente les traían el saludo de su soberano y los consabidos presentes y provisiones para ellas. Las sacerdotisas se apresuraron a dar aviso de la llegada a su abadesa y después bajaron corriendo al desembarcadero por la espléndida escalinata de piedra de 300 escalones, algunos de los cuales todavía existen al presente. No tardaron en acercarse las pequeñas embarcaciones al muelle. El primero que saltó a tierra fue Pumayo, el más intrépido de los navegantes y el más hábil de los timoneles del imperio. Seguidamente desembarcaron los demás comisionados, hasta que por último saltó a tierra el anciano Paulo Tupac, el primer mayordomo del imperio y el hombre de mayor confianza de Huáscar. La alegría de las jóvenes sacerdotisas se esfumó rápidamente al ver el semblante sombrío que traían los comisionados. Varias jóvenes se apresuraron a pedir noticias para saber la causa de tal tristeza. Pero el jefe Paulo Tupac, sin contestar a las preguntas, se concretó a pedir a sus interlocutoras que se apresuraran a llevarlo a presencia de la abadesa. La comitiva se puso en marcha silenciosamente. Todos iban cabizbajos, como presintiendo alguna mala nueva. Cuando el anciano llegó ante la mamacuna, habló de esta manera: Venerable sacerdotisa del sol, nuestro Padre, vengo a comunicarte que nuestro soberano, el ilustre Huáscar, ha sido derrotado y hecho prisionero por su hermano, el bastardo Atahualpa, rey de los Quitos, que ahora es dueño y señor del imperio y que se campea victorioso e impávido en el Cusco. Nuestro desdichado soberano ha sido encerrado en la fortaleza de Jauja, de donde yo he logrado huir milagrosamente para traerte el encargo de nuestro señor y rey. Al decir esto, el anciano sacó del pecho con ademán solemne un pequeño envoltorio que llevaba escondido cuidadosamente. Esto es, continuó diciendo, la esmeralda sagrada que mi señor ha heredado de su ilustre madre, la primera esposa de Huayna Capac.
Tú bien sabes que esta reliquia ha sido tenazmente codiciada por Atahualpa, porque es la más grande que se conoce, y sobre todo porque tiene un poder simbólico para los reyes de nuestro país. Huáscar me ha manifestado que prefiere todo, la derrota, la prisión y hasta los suplicios y la muerte misma, antes que poner en manos de su enemigo esta joya. Por eso se dirige a vos, que eres la más venerable y digna de las sacerdotisas, para que la guardes con todo celo y jamás permitas que ella caiga en manos del sacrílego Atahualpa. Madre venerable, jura por tu alta misión y ante el divino astro Dios que cumplirás hasta la muerte el encargo de tu Señor y Rey. Dicho esto, Paulo Tupac desenvolvió el pequeño lío y entregó a la anciana la más preciosa y bella esmeralda que hayan conocido los hombres. En una de sus facetas estaban grabados varios signos misteriosos. La abadesa recibió emocionadísima la reliquia y, envolviéndola de nuevo después de besarla con respeto, se la guardó dentro del seno. «Vuelve tranquilo junto a tu soberano», contestó la anciana, «y dile que su más fiel servidora cumplirá hasta la muerte su orden. Lo juro por nuestro Dios y mis dignas tradiciones». Una vez cumplido el objeto de su misión, los emisarios dejaron la isla y se alejaron hacia el norte. La isla quedó apacible como antes, pues hasta ella no habían llegado las consecuencias sangrientas de guerra civil entre los dos hijos de Huayna Cápac. Sin embargo, en los primeros días, todas las pobladoras de la isla sagrada estaban inquietas, esperando a cada momento ver venir a los hombres del nuevo señor del Perú. Pero pasaron días y más días, y nada de lo que se temía sucedió. Nuevamente la vida de las vestales volvió a su antigua tranquilidad. Las mismas ocupaciones y las mismas acostumbradas labores entretuvieron a las ñustas. Estas, tan solo en lo íntimo de sí, sentían profunda pena por la suerte desgraciada del soberano. Habían querido tal vez marchar a Cusco para presenciar los acontecimientos y, si fuera posible, defender a Huáscar, pero su eterno y solemne voto religioso les prohibía dejar la isla. Intentarlo siquiera habría sido el más horrible de los sacrilegios. Así pasaron varias lunas. En el transcurso de ese tiempo, la abadesa comenzó a perder todo temor por la preciosa joya que custodiaba, pero, eso sí, jamás se separaba un instante de ella. Sabía que su persona era inviolable y sagrada para todos cuantos osaran acercarse a ella. Por lo tanto, ningún sitio era más a propósito para guardar la sagrada esmeralda. Se aproximaba la fiesta del Inti Raymi, es decir, la más solemne fiesta del imperio, en la que se realizaban en toda la extensión del Perú los más suntuosos ritos en honor del sol. En la isla también se comenzaban los preparativos, cuando de pronto llegaron los mensajeros de Atahualpa para anunciar a las vestales que el monarca deseaba visitar en esa fecha el santuario y presenciar las festividades. Para este fin, fueron llegando sucesivamente varias comisiones, unas trayendo lo necesario para el alojamiento del Inca, otras transportando los ricos presentes para los sacrificios. Por la calidad de todos los preparativos, se podía presumir que el nuevo monarca se proponía eclipsar a todos sus predecesores en la celebración de aquella extraordinaria fiesta. Al fin, faltando ya pocos días para dar comienzo a los cultos iniciales,
y cumplido de antemano el ayuno con que acostumbraban prepararse todos, desde el Inca hasta el último servidor, una mañana apareció en el horizonte una gran flota compuesta de miles de barcos de totoras. Era que el Inca Atahualpa y su numerosa comitiva llegaban a la isla. Nuevamente las vestales, y muy especialmente la abadesa, se inquietaron por la seguridad de la Esmeralda de Huáscar. Todas las ñustas descendían de familias adictas al antiguo rey, hijo legítimo de Huayna Capac y una princesa cusqueña, razón por la que eran ciegas partidarias del rey destronado. En cambio, detestaban al usurpador Atahualpa, que por otra parte era un extranjero por su madre, descendiente de la odiada raza de los quiteños, que en tiempo de Huayna Capac habían dado tanto que hacer a los peruanos antes de ser conquistados por este glorioso soberano. En resumen, las ñustas estaban resueltas a guardar fielmente el secreto de la joya. De un momento a otro la isla, tan solitaria y tranquila antes, se vio poblada por miles de súbditos que iban y venían por las orillas, discurrían a lo largo de los senderos o trepaban por las lomas, los unos de paseo y los otros cumpliendo fielmente y con presteza las órdenes recibidas con objeto de terminar los preparativos. La isla del Sol, que hoy solo presenta ruinas de lo poco que quedó, estaba en aquellos tiempos de grandeza, arreglada y engalanada con verdadera magnificencia. Desde el cómodo embarcadero, hecho con inmensos bloques de piedra labrada, partía hacia la cumbre montañosa de la isla una espléndida escalinata de piedra formada por más de 300 escalones. Estaba sombreada por ambos lados por copuosos árboles que inclinaban sobre la escalera sus verdes ramas para darle sombra durante el día y abrigo durante la noche contra el helado viento del lago. A los 180 escalones se hallaba una preciosa fuente, también de piedra, que hasta ahora lanza sus 3 gruesos surtidores de agua fresca y cristalina. Desde una especie de ancha plataforma que existe delante de la mencionada fuente, arrancaban por derecha e izquierda 2 amplios caminos hechos con cortes en la falda del cerro para lograr un suave declive. Uno de ellos, el de la derecha, conducía a un grande y hermosísimo palacio destinado a alojar al Inca en sus visitas al santuario, y el de la izquierda servía para dar cómodo hospedaje a la corte y a los servidores de alta jerarquía. En lo alto, donde terminaba la escalinata, estaba el monasterio de las Vestales. Finalmente, en la misma cumbre, dominando todo el lago y la isla, se levantaba como una inmensa masa de metal dorado el Santuario del Sol, todo cubierto con planchas de oro macizo y con innumerables incrustaciones de pedrería. La única que podía dar permiso para penetrar en el citado santuario era la abadesa. Y cuando el Inca Atahualpa, seguido de su corte, se presentó ante las puertas de oro del templo, ella le preguntó, tal como se acostumbraba en esa ceremonia, si se había preparado dignamente. A lo que el Inca le contestó que había cumplido con todos los deberes que mandaba su religión, que había repartido cuantiosas limosnas a los huérfanos y a las viudas, que había perdonado a centenares de enemigos, que había practicado severamente el ayuno y que, por tanto, rogaba a la sacerdotisa le abriera las puertas para penetrar al más venerado y tradicional santuario del gran dios. Ante estas palabras rituales, la abadesa abrió la puerta preciosa y por ella entró el Inca seguido de su corte. En el interior, adornado profundamente con joyas, plumas y ramas de cantuta,
se alzaba en la parte central el trono destinado al monarca. Allí tomó asiento Atahualpa y fue rodeado de sus servidores. Casi al mismo tiempo comenzó la ceremonia. Por una puerta lateral penetró un grupo de doncellas entonando un himno religioso que muy pronto se transformó en una solemne danza bailada al son de una rara y original orquesta de quenas y tambores. La abadesa estaba en su sitial de honor frente al Inca y contemplaba a su soberano que vestía su más rico traje, cuando de pronto se estremeció de terror. Era que junto a Atahualpa había reconocido a Pumayo, el piloto, que en otro tiempo había venido con el mayordomo real para entregarle la esmeralda de Huáscar. Involuntariamente la anciana, impulsada por su misma emoción, se llevó las manos al pecho donde escondía la preciosa joya. Pumayo parece que se dio cuenta del ademán de la mamacuna, pues, acercándose al Inca, le habló secretamente al oído. El Inca inmediatamente miró el pecho de la sacerdotisa. Esta, adivinando las intenciones del monarca, se puso lívida y pareció morir de angustia. Estaba convencida de que Pumayo había hecho traición a su soberano Huáscar y había venido con Atahualpa para mostrarle dónde y quién guardaba la tan ambicionada joya. Desde ese momento la abadesa buscaba ansiosamente entre sus vestales algunas de mayor confianza para pedirle ayuda. Al fin divisó a Huiñay Cusi, que era su preferida, y le hizo una imperceptible señal para que se acercara. La muchacha le comprendió y, aprovechando de un momento en que las danzarinas se interponían entre ellas dos y el monarca, la joven recibió y escondió rápidamente el envoltorio que le pasó la anciana. Al mismo tiempo oyó que ésta le decía con vehemencia que guardara la esmeralda, porque ya había sido descubierta en su propio seno por la mirada perspicaz del traidor. La vestal, al recibir y esconder en su pecho la esmeralda, le contestó: «Confía en mí, nadie me la arrebatará sin antes matarme». Con esto, la abadesa quedó tranquilizada mientras proseguía la ceremonia con toda la magnífica pompa con que se había iniciado. Apenas terminó la fiesta, el Inca ordenó a su comitiva que saliera del templo y fuera a esperarle ante la explanada de abajo, manifestando que él quería quedarse para orar a solas a su Dios y Padre. Todos los servidores cumplieron fielmente la orden. El único que quedó en el templo por su indicación fue Pumayo. En cuanto quedó vacío el templo, comprendió la abadesa que había llegado para ella el momento terrible. Pero disimulando cuanto pudo su ansiedad, aguardó, rodeada de sus compañeras, a que se sucedieran los acontecimientos. No tardó Atahualpa en romper el silencio. «Venerable sacerdotisa», le dijo, «en este solemne día vengo a reclamar de ti que pongas en mis manos la esmeralda sagrada de mi padre, el glorioso Huayna Capac, y que te ha sido enviada por mi hermano Huáscar. Yo no la tengo ni sé nada de ella, oh poderoso soberano», respondió la anciana. «Pumayo», dijo con voz severa el Inca, «¿oyes lo que dice?». «Ilustre señora e hijo del sol», se apresuró a responder servilmente el traidor, «yo soy testigo de que ella misma lo ha recibido del mayordomo de Huáscar y que ha ofrecido guardarlo fielmente».
Ya ves, anciana, es inútil que lo niegues. ¿Dónde está la esmeralda? Entrégamela. Yo soy ahora su único y legítimo dueño. Mi hermano, el inepto y pretencioso Huáscar, es solo un pobre prisionero mío que jamás tuvo alma de gobernante. Desde el comienzo del interrogatorio, Huiñay Cusi se había ido deslizando disimuladamente hacia atrás en pos de la puerta de salida. En cuanto pudo, salió rápidamente por ella. Llegó al campo y corrió pendiente abajo hacia el extremo opuesto de la isla, al otro lado de donde se hallaban los palacios y el desembarcadero. Temerosa de que su huida hubiera sido notada por las gentes del Inca, revolvía a cada momento. Después de correr por algún tiempo por los campos de cultivo, tomó un estrecho sendero y por él llegó hasta un solitario promontorio. Buscó un sitio y arrodillándose arañó furiosamente la tierra hasta hacer un hoyo bastante profundo, donde depositó el envoltorio que había dado su abadesa. Tapó enseguida el hueco e igualó la superficie para que no quedara ninguna señal de lo que había hecho. Cuando ya iba a levantarse, notó con asombro que el pasto verde que ella había arrancado para comenzar la excavación había vuelto a brotar al igual que el resto de la verdura, de tal modo que toda esa parte quedó perfectamente reverdecida y como si nadie la hubiese hollado siquiera. Este extraordinario suceso le dio a entender que los genios de la tierra le ayudaban en su misión, y muy contenta por ello volvió lentamente al templo para ver qué sucedía. Cuando penetró en el santuario quedó aterrada ante el cuadro terrible. El Inca, encolerizado por la persistente negativa de la abadesa, había ordenado que la sometieran al tormento para arrancarle confesión. La pobre anciana, amarrada de pies y manos, había sido arrojada al suelo, mientras el traidor Pumayo le arrancaba a las plantas desnudas tizones ardientes. Aullaba de dolor la infeliz, pero con rara entereza seguía negando cuando el traidor le encaraba. A una anciana octogenaria como era la abadesa, el suplicio no tardó en causarle la agonía. Y cuando ya estaba por exhalar el último suspiro, buscó con ansia a Huiñay Cusi. La niña, comprendiendo el deseo de la moribunda, se le aproximó y logró decirle muy quedo que la esmeralda estaba en sitio seguro del que nadie sabría arrancarla. Además le dijo que ella estaba también resuelta a morir sin revelar el secreto. En medio de su misma agonía, la abadesa pareció sonreír de gozo y, bendiciendo a la heroica vestal, cerró los ojos para siempre. Así murió la anciana, sin que el cruel y ambicioso Atahualpa hubiera logrado su fin. Pero, resuelto a proseguir con mayor encarnizamiento, ordenó cerrar las puertas del templo para seguir los suplicios. Una después de otra fueron igualmente atormentadas todas las ñustas. Las pobres muchachas, en cuanto sintieron que sus delicadas carnes se abrazaban con el fuego, y a pesar de sus nobles propósitos, no tuvieron fuerza suficiente para seguir negando, y hablaron cuanto sabían al respecto. Pero con todo, el Inca no pudo lograr ningún dato cabal. Viendo esto, Huiñay Cusi pensó que ella, igual y aún menor en resistencia que sus compañeras, pues era la más niña, tampoco podría callar lo que sabía ni resistir a la feroz prueba. Entonces
tomó rápidamente una resolución digna del héroe más abnegado. Con su prendedor de oro en forma de cucharita, terminado por el otro extremo en una aguja, se sacó los ojos. Así, aunque hablara, no podría, ni aunque quisiera, señalar el lugar en donde había escondido la esmeralda. En efecto, cuando le tocó el turno para ser torturada, sí es verdad que confesó cuanto había hecho por esconder la joya. Cuando le pidieron que indicara el lugar, no pudo hacerlo. Llevó al monarca de un lado para otro de la extensa isla, pero no pudo indicar con precisión el sitio. Por su parte, el monarca hizo revolver la tierra con sus servidores, pero en vano. La esmeralda de Huáscar había desaparecido misteriosamente. Atahualpa, ciego de furor, mandó dar muerte a todas las vestales y enseguida ordenó a sus súbditos que se prepararan para regresar inmediatamente al Cusco. La única que fue perdonada de la muerte fue Huiñay Cusi, pero era con el objeto de que marchara junto con el Inca a la capital para ser encerrada en un frío calabozo, mientras los hechiceros pudieran, mediante sus sortilegios y conjuros, devolverle la vista, y entonces se podría nuevamente volver a la isla a encontrar la esmeralda. Después de varias semanas de caminar hacia el norte, al final llegaron el Inca y su comitiva a la capital. Casi inmediatamente fueron convocados todos los hechiceros y adivinos del imperio, los que, después de una serie de conjuros y hechicerías, lograron devolver la vista a Huiñay Cusi. Pero los ojos que restituyeron a la ñusta ya no servían para ver las cosas materiales del mundo. Aquellos eran unos ojos sobrenaturales que veían el porvenir y todo lo que ocurriera muy lejos de allí. Cuando el Inca supo que la ciega veía otra vez, se llenó de gran contento y ordenó que la niña fuera prestamente conducida a su presencia para obligarle a confesar el gran secreto. Huiñay Cusi se presentó ante su señor, pero su mirada era vaga y se perdía en la lejanía. Parecía un ser de otro mundo. Sus pupilas no miraban las cosas que le rodeaban, sino allá, lejos, de donde venía el porvenir. Y lo más extraordinario de todo fue que sus pupilas, que antes eran negras, se habían tornado verdes, muy verdes. Parecían dos bellísimas esmeraldas que despedían un misterioso fulgor. Cuando rogó el Inca que accediera a su deseo, ofreciéndole tentadoras recompensas si mostraba el lugar de la esmeralda perdida, la niña, con voz solemne y un raro gesto de alucinada, le contestó: «Desdichado, esa esmeralda que buscas ha brotado en mis ojos, pero solamente para que a través de su cristal mágico vea y te advierta tu porvenir y tu destino». «¿Y cuál es mi destino, atrevida joven?», contestó asombrado y temeroso Atahualpa, quedando como magnetizado por las verdes pupilas de su interlocutora. «Morirás pronto. Gente extraña y codiciosa llegará a estas tierras y te arrancará tus tesoros y tu poder. Te engañarán como a un niño y después te matarán. Esto es lo que veo a través de mis verdes pupilas». Tal fue el anuncio de la aproximación de la expedición de Pizarro al Perú. Desde ese momento, Atahualpa, pusilánime y atormentado por su misma conciencia, esperaba su fin. Pero antes, para que no quedase su rival y hermano libre y con posibilidades de heredarle el trono,
le mandó dar muerte en su prisión de la fortaleza de Jauja. Hoy hemos viajado por las altas cumbres de Bolivia, descubriendo cómo las leyendas de Inti y las esmeraldas de Atahualpa tejen una rica tapestría de cultura y espiritualidad que aún perdura. El maíz, como símbolo de vida y prosperidad, nos recuerda la conexión profunda entre la naturaleza y la humanidad. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos y Leyendas de América. Espero que estas historias te inspiren y te acerquen más a las maravillosas tradiciones de nuestro continente. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando las raíces de nuestra identidad americana.